Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar que me ves, donde sea que te encuentres, donde sea que estés, en esta hermosa tarde de día sábado. Hoy es 10 de enero, año 2026. Damos gloria, damos honra y damos alabanza a nuestro Dios, porque Él ha sido más que bueno con cada uno de nosotros y que nos permite estar una vez más aquí a través de las distintas redes sociales para poder llevar lo que es el plan de estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? De leer la Biblia completamente en un año, 365 días leyendo la palabra de Jehová. Amén. Donde sea que te encuentres, donde sea que estés, siempre el anhelo está en mi corazón y el deseo en mi corazón de que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo a lo largo de este hermoso día sábado que Dios nos ha creado para que podamos venir y podamos meditar en su palabra, tomar un tiempo para meditar en su palabra y poder leerla. En esta ocasión vamos a estar leyendo siempre en el libro de Génesis. Vamos a leer desde el capítulo 34 hasta el capítulo 39. Vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad?, acerca de cuando Dios, la deshonra de Dina, cuando fue vengada. También vamos a ver la bendición de Dios a Jacob en Betel. Vamos a ver la muerte de Raquel, los hijos de Jacob, la muerte de Isaac, los descendientes de Saúl y muchas otras cosas más que vamos a estar aprendiendo el día de hoy acerca de estos capítulos del libro de Génesis. Pidémosle a nuestro Dios que sea Él quien tome el control, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos vaya a nosotros edificando por medio de su palabra cada vez que la vamos leyendo nosotros. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios para que sea Él quien tome el control y que sea Él quien nos guíe por medio de su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios, poniendo este tiempo en tus manos, Señor, para pedirte, Padre amado, que seas tú quien tome el control, mi Dios bendito, de esta lectura que vamos a estar teniendo este día, mi Dios bendito. Padre bendito, para que seas tú, mi Dios, edificándonos por medio de tu palabra, mi Dios. Queremos leer, mi Dios bendito, con entendimiento, como tu palabra lo dice, que el que lea entienda lo que lea. Permítenos entenderla, mi Dios bendito, no para creernos sabios, sino, mi Dios, para ponerla por obra, mi Dios, y poder así, mi Dios, caminar conforme a tu voluntad y no a la voluntad nuestra. Yo te presento mi mente, la de mis hermanos, familiares, amistades, que se conectan, mi Dios bendito, y los que lo hacen después, para que seas tú edificándonos por medio de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Como siempre te lo digo, vamos a leer la palabra de Dios, pero también al final te invito a que si tienes peticiones, puedas escribir tu petición, ¿verdad? Vamos a estar orando por las peticiones al final de cada, ¿verdad?, vídeo en el cual estemos leyendo la palabra de Dios. Vamos a orar por las peticiones que puedan haber delante de nuestro Dios para unirnos en fe y poder clamar juntos a nuestro Dios. Amén. Vamos a leer. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La deshonra de Dina, Dina. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y las vio Siquén, hija de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esa joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y aparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad con ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad el cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer.
Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad, y hablaron los varones de la ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. No solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de esa casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Esa. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él,
Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre del lugar, Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, y viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo; a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo; y a Bemasat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú y a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, y Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraba los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres, de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalaam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenas, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen a Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes de que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Dison, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Enam. Y Timna fue hermana de Lotán.
Los hijos de Zofal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Olibama, hija de Ana. Estas fueron los hijos de Disón, Edam, Esban, Eitram y Keram. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilha, Sabaam y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Zibeón, Ana. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y en el nombre de la ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera. De Bosra murió Jobab, y en su lugar reinó Usán, de tierra de Temán. Murió Usán, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl, y en su lugar reinó Baal-Anam, hijo de Acbor. Y murió Baal-Anam, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehatabel, hija de Matred, hija de Mesaabat. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timra, Alba, Yetet y Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibzar, Magdiel y Herán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Wow. Capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y lo pondrían a hablarle, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres a dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulumita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó, en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulumita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso en la entrada de Inán, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y dijo: déjenme ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo:
¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado de un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera en Enam junto al camino? Ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Entonces, que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano de uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella que brechaba tras abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas, que lo habían enviado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la tierra de su amo en Egipto, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Damos gloria, damos honra y damos la alabanza a nuestro Dios. Hemos leído desde el capítulo 34 hasta el capítulo 39. Hemos leído 5 capítulos del libro de Génesis. Y muchas personas podrán decir, pero ¿qué aprendemos cuando leemos continuamente así? Realmente que cuando Dios está en el asunto, Dios nos enseña muchas cosas a nosotros. Dios nos enseña de cada una de las palabras que leemos en la Biblia. Tal vez al momento no tienes el entendimiento adecuado, pero cuando viene el momento de que hables la palabra de Dios, el Espíritu Santo te lo trae a ti nuevamente para que tú lo hables y lo expreses de la mejor manera, como Dios quiere que lo hagamos. Pero aprendemos mucho cuando leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice por ella misma, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, Dios discernía las intenciones que había en el corazón de los hermanos de José. ¿Y cómo lo cambió Dios? Dios lo cambió a cosas buenas, porque después, más adelante, vamos a ver cómo Dios prosperó a José, ¿verdad? Y cómo a través de José su familia fue bendecida. Por eso, hermano o amigo o familiar que me ves, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás de parte de Jehová. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre hace tiene que venir la consecuencia. Después va a venir la cosecha. Tú no te canses de hacer el bien. No nos cansemos de buscar de Dios, porque el buscar a Dios ha sido bueno para nosotros y es menester para nuestras vidas. Es muy bonito ver la historia, ¿verdad?, de un hombre que honró a Dios, que José, porque le dijo, todo me ha dado este hombre, ¿por qué yo voy a hacer algo malo en contra de él? Y prefirió guardarse, ¿verdad?, aunque lo metieran preso, pero Dios lo seguía prosperando, Dios estaba con él. Aún las circunstancias adversas que puedan haber en nuestra vida, amado amigo, hermano o familiar que me ves, donde sea que te encuentres, las circunstancias no determinan nuestro final. Quien determina nuestro final es Dios. José, fue metido preso porque estaban levantando falsos en contra de él. Pero Dios seguía con él, y eso es lo importante. Aún en la adversidad, cuando tú honras a Dios, Dios sigue contigo. Aún en los tiempos difíciles, Dios sigue contigo. Aún en la tormenta, Dios sigue contigo. Aún en tu barca tambaleándose, Dios sigue contigo. Y eso es lo importante para nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo, ¿verdad?, de intercesión. Vamos a orar. Quiero orar por peticiones. No sé si habrán peticiones en medio nuestro. Si no las hay, vamos a pedirle a Dios que sea Él guardando esta palabra en nuestros corazones y encarnándola en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, hemos leído tu palabra, mi Dios. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres más que bueno, mi Dios, y nos enseñas, mi Dios bendito, en cada una de las palabras que están escritas en este libro, mi Dios santo, mi Dios, que es tu palabra, mi Dios. Hoy queremos, mi Dios, que nos hagas, mi Dios bendito, obedientes a tu palabra. Que las circunstancias a nuestro alrededor no cambien, mi Dios bendito, nuestra obediencia a ti, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti, mi Dios bendito, a pesar de las adversidades, a pesar de las tormentas, a pesar de las aflicciones. Ayúdanos, mi Dios, a poderte ser fiel, mi Dios bendito, en todo momento, Padre. A poder honrarte, mi Dios, porque tú honras a los que te honran, mi Dios. Yo te presento mi vida, la de mis hermanos, familiares, amistades, que se conectan a través de las distintas redes sociales, Padre, para que seas tú obrando en sus corazones y que seas tú, mi Dios, encarnando tu palabra en nuestro corazón, mi Dios bendito. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Donde sea que te encuentres, donde sea que estés, que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida y que la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo en esta hermosa tarde de día sábado 10 de enero, año 2026.
Llevamos 10 días leyendo la palabra de Dios continuamente. Y créeme que Dios se está gozando de ver cómo tú estás aprendiendo más y más de Él para poderle honrar y para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Deja un like, deja un amén, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Amén.